Por ejemplo, fijaos todo lo que hay ahí abajo. Voy a intentar algo ahí. ¡Ey! ¿Me echabais de menos? Que es un poquito así o así. ¡Feliz año nuevo! Que este año decía, voy a empezar el 2022 subiendo un pedazo de videaco. Y llevo ya un mes de retraso y todavía no lo he publicado. Pero bueno, este es el vídeo. Eso sí, no he estado haciendo el holgazán. El 2021 lo terminé creándome una página web, calleparasiempre.com, y lo que llevo también de este mes he estado actualizando la web, así que no he estado parado. La web no va a sustituir al canal, ¿vale? Van a ir los dos en paralelo. Voy a seguir haciendo vídeos como siempre, con la misma cadencia de siempre, lamentablemente, porque es que no tengo tanto tiempo. Pero en la web sí que voy a ir publicando artículos semanales. Ir allí, la dejo en la descripción, la dejo también en un comentario. Disfrutadla, si podéis. Si os habéis fijado, estas fotos anteriores tienen una estética muy diferente unas de otras. Y es que porque para hacerlas he utilizado valores en los parámetros básicos de la cámara muy diferentes también, a veces opuestos incluso, ¿no? Y estos parámetros son la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, bueno, la sensibilidad ISO que también participa, ¿no? Estos tres parámetros son los que nos van a servir para que nuestra foto esté o bien expuesta, o que esté subexpuesta, es decir, más oscura de lo que debería porque le entró menos luz al sensor, o sobreexpuesta, que es lo contrario, más iluminada de lo que debería porque le entró más luz al sensor. Puede incluso haber ocasiones en las que nos interesa subexponer una foto, que salga más oscura porque te cuenta más, sugiere más que cuando la expones correctamente. Y bueno, en caso de que dispares película, hay muchas veces también las que te interesa sobreexponer esa película, un paso o dos pasos, por ejemplo, te puede servir para hacer fotos a gasolineras abandonadas en Arizona. Todo depende de los resultados que estemos buscando para nuestra foto, ¿vale? Pero al mismo tiempo estos parámetros no solamente nos van a permitir dejar entrar una luz determinada al sensor, sino también modificar el look de la imagen, por ejemplo, que esté todo enfocado, o solamente un punto enfocado y el resto desenfocado, o que en la imagen aparezca movimiento, o que todo el mundo esté congelado, ¿no? Todo eso depende de estos parámetros. Dependiendo del sistema o del modelo de cámara que estemos utilizando, podemos tener un dial físico en el que aparecen las velocidades de obturación mecánica y que las podremos ver y cambiarlas así, a simple vista, o bien también tener otras cámaras en las que hay que mirar la pantalla o por el visor para poder ver el valor de la velocidad de obturación, porque en realidad se cambian con un dial en el que no aparece ningún tipo de marca. No sabemos, si lo miramos así, no sabemos a qué velocidad de obturación estamos, ¿no? Esto da igual, son maneras de entender la fotografía. El caso es que cuanto menor sea el número que estemos utilizando, es decir, por ejemplo, 1 partido por 15, menor va a ser la velocidad de obturación. Por eso vamos a notar más movimiento en nuestra foto. Por ejemplo, si hacemos fotos a personas que están caminando, a vehículos sobre todo, o incluso a ramas de árboles, si hace mucho viento, también se verán afectadas, ¿no? Se verán así un poco movidas. O si tenemos las manos así un poco bailarinas, también vamos a ver cómo disparar lento va a afectar a la foto, va a salir trepidada, ¿no? Va a salir un poco movida. Si vamos a hacer una foto a una velocidad tan lenta, si estamos, por ejemplo, en un entorno así que está bastante iluminado, vamos a tener que utilizar un filtro de densidad neutra, porque si al obturar tan lento entra tanta luz, no va a quedar bien expuesta la imagen. Y además, para que no salga trepidada, vamos a tener que utilizar un trípode, pero que en el caso de la foto de calle es complicado usar un trípode, ¿no? Es muy aparatoso. O si no, pues que la lente tenga estabilizador, como esta lente de esta cámara, o el sensor estabilizado, que son muchas cámaras modernas ya traen el sensor estabilizado, algunas mejor que otras. Fijaos todo lo que hay ahí abajo. Voy a intentar algo ahí. Voy a hacer una prueba aquí en la boca del metro, que hay menos luz y puedo disparar más lento. Ahora bien, si empezamos a subir la velocidad de obturación, poco a poco vamos a ir viendo cómo cada vez la imagen se ve más nítida, o las personas que aparecen en lo que esté moviéndose cada vez aparece más congelado, cada vez un poquito más, un poquito más. Para foto de calle no es que haya una velocidad de obturación fija que religiosamente hay que elegir para que salga bien, no, esto depende mucho del resultado que quieras conseguir. Si lo que queréis es que las personas de la foto aparezcan totalmente congeladas, como mínimo hay que utilizar una velocidad de obturación de 1 partido por 125. Y aún así no se asegura que todo el mundo esté totalmente congelado, porque depende también de la velocidad a la que estén caminando. Si van caminando como yo ahora, no hay problema. Pero si aceleran un poco más el paso, o ellos os vienen de frente y vosotros vais hacia ellos, ese movimiento extra también exige más velocidad de obturación, por lo menos 1 partido por 250. También hay que tener en cuenta el movimiento que hacemos nosotros al llevar la cámara para hacer una foto de una situación súper rápida o algo. Eso también va a meter bastante vibraciones en la mano, porque a no ser que estés perfectamente estático, no va a salir la foto nítida y ni siquiera las personas van a salir totalmente congeladas. Así que
1 partido por 500 ya sería más o menos necesario, sobre todo ya si incluye vehículos como bicicletas o patines, cosas así, 1 partido por 500. En mi caso, como en el 99% de las fotos intento congelar el movimiento, son situaciones muy rápidas, necesito una velocidad de obturación muy alta. Entonces lo que hago es dejar en automático el dial de las velocidades de exposición, y lo que hago es limitar hasta dónde me va a bajar esa velocidad de obturación. Tengo puesto que como mínimo me haga 1 partido por 320, 1 partido por 250, que es más o menos ya el límite donde las personas empiezan a quedarse más o menos congeladas, a no ser que vayan corriendo, ¿no? Así nunca me va a hacer una foto lenta, a no ser que obviamente lo cambie yo en el dial, el valor. Esta automatización me sirve para centrarme más que nada en lo que está pasando y no tener que preocuparme por estar cambiando la velocidad de obturación para regular la luz dependiendo de cómo cambia la escena, o por ejemplo ahora que están llegando nubes y se oscurece la imagen, no sé si lo estáis notando. Todo eso es un rollo y te saca un poco de la concentración, ¿no? Así que automático y para adelante. Ahora que le hemos dado ya la velocidad que queríamos ahí a nuestra foto y le hemos dejado entrar una determinada cantidad de luz al sensor, con la apertura del diafragma lo que vamos a hacer va a ser seguir modificando esa luz que le entra al sensor, abriendo diafragma o cerrándolo, y también el look de nuestra foto. Vamos a tener todo enfocado, o vamos a tener solamente el ojo de una persona enfocado y el resto desenfocado. Aquí ya va a entrar en juego lo abierto o cerrado que tengamos, el diafragma de nuestra lente, y también la distancia a la que esté el objeto que estamos enfocando. Estos dos factores van a ir de la mano, ¿vale? Van a determinar la profundidad de campo que va a tener nuestra foto. Por ejemplo, una gran profundidad de campo, es decir, está todo más enfocado, cuanta más profundidad de campo tengamos, o una profundidad de campo muy estrechita, que por ejemplo para enfocar aquí a mi mano, ¿no? ¡Enfoca! ¡Canón! Y lo mismo que dije antes, dependiendo del sistema o del modelo de cámara o lente que estemos utilizando, vamos a tener un anillo físico de diafragmas, donde lo vamos a poder ver directamente, o bien vamos a tener que ir mirándolo en la pantalla o en el visor y cambiarlo con un dial completamente negro, porque no tiene ningún tipo de marquita que te dice el diafragma en el que estás. Pues esto es muy sencillo. Cuanto más pequeño sea el número F en nuestra lente, por ejemplo f1.4, f1.2, f2, más abierto va a estar el diafragma y por tanto más cantidad de luz le vamos a ir dejando entrar al sensor a través de la lente. Esto, como intuiréis, es muy útil para disparar, por ejemplo, en situaciones con poca luz. Lo que pasa es que viene con un efecto secundario, y es que la profundidad de campo, como dije antes, se estrecha. Cuanto más pequeño es ese número F, más estrecha es la profundidad de campo, aunque también tiene que ver la distancia a la que estamos enfocando. Este vídeo va a servir como ejemplo. Estoy utilizando un 28 mm con una apertura de diafragma de f2.8, y a esta distancia a la que estoy, fijaos cómo está desenfocado, ¿vale? Por lo tanto, clavar el foco manual en mi cara a lo mejor sería complicado con una profundidad de campo tan estrecha, pero si mi distancia cambia, si me voy más lejos, fijaos cómo esto empieza a enfocarse también en el fondo. Cuanto más me acerco, pues más se desenfoca. O sea, la distancia al sujeto también interviene mucho en el desenfoque. Algo que quiero remarcar para que no dé tanto miedo, y es que, por ejemplo, cuando estamos haciendo foto de calle y estamos enfocando manualmente y hay poca luz, no pasa nada si utilizamos diafragmas muy abiertos, que parece que al estar tan abierto va a ser más difícil enfocar manualmente, pero en el caso de que estemos haciendo una foto, algo que esté, yo que sé, a 10 metros, va a salir más enfocado. Aunque estemos en un diafragma muy abierto, al estar tan lejos, al estar enfocando tan lejos, es probable que todo aparezca más o menos bien enfocado. Y es más fácil clavar el foco en esas situaciones a que si estamos disparando algo que está a 1 metro de nosotros, que ahí sí que estaría el fondo bastante desenfocado y es más difícil atinar cuando estamos disparando con diafragmas abiertos, me refiero. Así que ya digo, no lo penséis mucho si no hay tanta luz, abrid diafragma y en caso de que estéis disparando algo lejano, probadlo, ya veréis que no es tan difícil. Y ahora todo lo contrario, cuanto más grande sea el número F en nuestra lente, más cerrado va a estar el diafragma y por tanto menos luz va a entrar, pero vamos a ganar más profundidad de campo. Va a ser más sencillo, en caso de que estéis haciendo foto de calle o paisaje o lo que sea y lo queráis todo enfocado, va a ser más sencillo que salga todo enfocado y enfocar manualmente, por ejemplo. Por eso tantos fotógrafos de calle disparamos con diafragmas más o menos cerrados, como f5.6 o f8, f11... porque es que es mucho más fácil enfocar así. Simplemente seleccionas tu zona de enfoque bajo ese diafragma y ya está. Es que se convierte como apuntar y disparar. Es súper sencillo. Ahora bien, cuidado con cerrar demasiado el diafragma. Todo esto depende mucho de la lente. En el caso, por ejemplo, de que cerremos diafragma a f16, f22,
nos va a restar un poco de calidad de imagen, ya que hay difracción, se produce difracción en ese momento, así que no nos interesa tanto. Yo en mi caso, que disparo con focales de 28 milímetros y 35 milímetros, suelo utilizar un diafragma entre f8 o f11, así que me sale ya prácticamente todo enfocado. Es muy fácil hacer foto de calle así. Lo que pasa es que con una velocidad de obturación tan alta como la que uso y con un diafragma tan cerrado, le entra poca luz. Así que, ¿cuál es el otro parámetro de la cámara que te permite entrar más luz? El vaso de agua que me voy a beber, porque tengo la lengua ya de trapo. Efectivamente, la sensibilidad ISO. Lo que pasa es que con la sensibilidad ISO existe esa percepción de que cuanto más alto es nuestro valor ISO, más ruido digital va a tener nuestra imagen. Y no siempre es así, va a depender. Es cierto que ocurre mucho, pero depende del tipo de cámara que estemos utilizando. Si el valor ISO que hemos elegido es un valor bajo, por ejemplo ISO 64 o ISO 100, la sensibilidad que va a tener nuestro sensor a la luz es baja y por lo tanto no le va a entrar tanta luz. Así que con los otros dos parámetros, velocidad de obturación y apertura de diafragma, vamos a tener que ir regulando esa luz que le entra al sensor. El impacto que tiene un ISO bajo, o bueno, más que ISO bajo, el ISO nativo de nuestra cámara, va a ser que, aparte de que no va a ser tan sensible a la luz, nos va a permitir también tener la mejor calidad de imagen posible. El sensor es cuando mejor va a rendir con su ISO nativo, es decir, no va a haber tanto ruido o ningún ruido en la imagen, ruido digital me refiero, o va a tener la mayor cantidad de rango dinámico posible, o también la mejor reproducción de color. Y ahora, cuanto más empecemos a subir ese ISO, ISO 200, ISO 400, 800, 1600, 3200, cada vez va a ir dejando entrar más luz, un paso más de luz. Va a ser más sensible, ¿no?, a esa luz. Lo que pasa es que por contra nos va a empezar a introducir ruido digital en nuestra imagen, va a perder pasos de rango dinámico y sobre todo los colores también van a ir empeorando poco a poco. Si estamos ya como en los ISOs límite, en lo máximo que nos permite nuestro sensor, ya incluso vamos a empezar a ver ruidos de colores, ruidos verdosos, morados, incluso bandas moradas, ¿no?, así a lo ancho del sensor, bueno, de la imagen. Visto así, parece que la única solución es disparar con el menor valor ISO posible, pero el caso es que no es así. Sobre todo en las cámaras que tienen dos ISOs nativos, vamos a tener un ISO que rinde bien, por ejemplo, ISO 800 y también ISO 5000. Y luego todos los valores que intermedios, pues ya no rinde tan bien la cámara. A lo mejor a ISO 800 es muy buena. Empezamos a subir y va empeorando un poco el rango dinámico, pero llega a ISO 5000, que aunque sea muy alto, mejora mucho la calidad de imagen otra vez. Y otra cosa, a la que también hay que perderle el miedo para usar ISOs altos, y es que depende de la escena que estemos fotografiando. Si estamos de día, aunque esté un ISO alto, no se va a notar tanto, porque le está entrando bastante luz al sensor. No se aprecia ese ruido digital, ¿no? A no ser que dispares en zonas de sombra o por la noche, ¿no?, donde hay zonas oscuras, sí que está el ruido esperándote, ¿no? Sobre todo cuando levantas sombras te dice, hola, aquí estoy. Pero yo, por ejemplo, que disparo rápido de obturador y cierro mucho diafragma, yo a plena luz necesito un ISO alto. O sea, yo estoy disparando de día a ISO 1600, ISO 2000 fácilmente. ¡Fácilmente! Sabiendo cómo funcionan estos parámetros, ya podéis darle el look que queráis a vuestras fotos y sobre todo también dejar entrar la luz que queráis a vuestro sensor. Ya digo, vais a tener que ir jugando con los tres parámetros, subiendo unos, bajando otros, ¿no? Vais a tener que compensar la luz para que la foto esté bien expuesta. ¿Qué es lo que nos queda? Dadle un buen likeazo ahí a este vídeo, id a calleparasiempre.com y leed las entradas si queréis, y salid a hacer fotos, da igual el orden en el que lo hagáis, ¿vale? Que no me veis mal el careto, hombre. ¡Adiós!